Edgar Allan Poe, a quien todos conocemos por sus narraciones extraordinarias, escribió y publicó una única novela en su vida, el relato de Arthur Gordon Pym, una aventura náutica que pasó a la historia por varias razones, entre ellas su enigmático final, uno de los más analizados en la historia de la literatura universal. Y hoy, en esta nueva edición del Libro Minuto, les propongo conocer las 5 principales razones que hicieron trascender a esta historia, que nos lleva a los mares del sur y a los misterios del Círculo Polar Antártico. Mi nombre es Mauricio Marinical y les doy una vez más la bienvenida a este espacio del Libro Minuto, al que, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse. Acompáñenme. El relato de Arthur Gordon Pym, como bien describe la contraportada de esta edición del Club Diógenes de Valdemar que yo tengo aquí, pues narra los detalles del motín y atroz carnicería a bordo del bergantín Grampus en su viaje a los mares del sur y cómo recuperaron la nave los supervivientes, su naufragio y horribles sufrimientos a causa del hambre. En realidad, la contraportada de este libro dice un poco más, pero creo que es más que suficiente esto para aguijonear la curiosidad del lector y brindarles a ustedes el contexto suficiente para entrar de lleno en las 5 razones que han hecho de esta historia pues un clásico que se sitúa entre la aventura náutica, el relato de exploración y la novela de terror. La razón número 1 es que esta novela, como les decía yo al principio, pues es la única que escribió Edgar Allan Poe, quien algunos años después, como todos sabemos, pues se convertiría en maestro del relato corto e incluso en inventor del relato detectivesco, gracias a Los Crímenes de la Calle Morgue, un relato contenido en sus famosísimas narraciones extraordinarias. La novela publicó por entregas en 1838 y fue un encargo de la revista Southern Literary Messenger, un encargo que además el autor aceptó pues casi a regañadientes por una simple y sencilla razón nada infrecuente entre escritores: necesitaba dinero. Más tarde, y en medio de las polémicas que desató su publicación, Edgar Allan Poe calificaría la novela nada más y nada menos que como algo tonta, toda una anécdota. La segunda razón es que pese a su más superficial apariencia, no se trata de una novela clásica de aventura. El autor se aleja del género, salpicando la narración de detalles macabros y misterios, sirviéndose, eso sí, del afán y curiosidad de la época por explorar el Círculo Polar Antártico, cuya inaccesibilidad alimentaba el imaginario colectivo. Allan Poe explotó esto con hechos y sucesos fantásticos, como extensiones de tierra que aparecen y desaparecen, aves gigantescas que surcan los cielos, osos descomunales y apariciones sobrecogedoras, por no mencionar el tétrico e inolvidable encuentro con el holandés errante y algunas escenas extremas de supervivencia que culminan con actos terribles de canibalismo. La tercera razón es el juego metaliterario que propone. La nota preliminar que antecede a la narración convierte al mismo Edgar Allan Poe, supuesto editor de la misma revista para la que en la vida real él está aceptando el encargo de escribir la novela, lo convierte en personaje clave de la misma ficción, que termina por convencer al mismo Gordon Pym de escribir y publicar su relato, pese al carácter maravilloso de las aventuras que supuestamente lo disuadía a él de contar la historia por miedo o temor de que los lectores no la creyeran. De igual manera, la nota que cierra el libro desató en su momento una serie de especulaciones en torno a la supuesta distancia que el mismo Edgar Allan Poe quiso tomar respecto a la autoría de la novela o del relato tras las duras críticas que recibió la novela. La cuarta razón, y quizá una de las más importantes, pues es el final crítico y sobrecogedor. Un final completamente inesperado que solo pudo haber sido escrito realmente para una época de mentes excitables respecto a esas regiones inexploradas de la Tierra.
mentes desde luego capaces de aceptar la existencia de casi cualquier cosa. Al igual que Lovecraft, Poe entendía que una de las maneras de infundir un terror verosímil en los lectores, pues era ir deslizando poco a poco el relato de la esfera de lo posible a lo imposible. Y eso es precisamente lo que sucede en este final, que además ha sido sujeto de incontables interpretaciones y estudios, y es lo que convierte la novela en algo absolutamente memorable. Como dato adicional, entre los principales admiradores de este final, pues se encuentran Jorge Luis Borges y el mismo Cortázar. Razón número 5. Y por eso esta novela ha trascendido tanto, porque pese a lo que el mismo Allan Poe haya podido opinar de ella en su época, pues la novela y su final sobre todo cimbró la imaginación de autores como Lovecraft, quien se inspiró en las atmósferas y estilos narrativos de Gordon Pym para crear su fascinante obra en las montañas de la locura, a la que profeso admiración, y la cual retoma además elementos clave de esta novela que les invito a descubrir por su propia cuenta. Pero Lovecraft no fue el único. El mismísimo Julio Verne escribió su novela La Esfinge de los Hielos como una deliberada continuación del relato de Arthur Gordon Pym, incluso dando nueva vida al personaje secundario de esta novela de Poe, el imponente Peters, a quien ya conocerán. El lenguaje náutico tan especializado y técnico, además del conocimiento profundo de las condiciones climatológicas y las aguas de esas regiones australes, pues lograron engañar a lectores de la época que dieron por real el relato, solo para después considerarlo una tomadura de pelo. Pero miren, queridos amigos, las opiniones respecto a la calidad y efectividad de la novela pues fueron y seguirán siendo encontradas. Pero afortunadamente en el arte lo más importante es la subjetividad del espectador, o en este caso de nosotros como lectores. Así que yo les invito a leer el relato de Arthur Gordon Pym y a compartir por supuesto conmigo y entre ustedes mismos sus conclusiones. Muchísimas gracias y aquí les dejo el relato de Arthur Gordon Pym, la única novela que escribió el fascinante Edgar Allan Poe. Aquí se las dejo y espero que las disfruten. Hasta la próxima.